Hola, hola, feliz sábado. Hoy vamos a terminar la semana con este encuentro donde vamos a estar hablando del manejo de los apoyos visuales en los niños con trastorno del espectro autista. Ya se están uniendo varias personas conmigo. Bienvenidos. Había muchísimas personas muy pendientes de este live. Hola, hola a todos los que se conectan. Coméntenos desde dónde se están conectando. Hola Mayu, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los métodos alternativos de comunicación. Exactamente el manejo de los apoyos visuales en los niños con trastornos del espectro autista. ¿Cómo los podemos manejar? Sobre todo en estos momentos de cuarentena, que definitivamente son una herramienta maravillosa, para organizar las rutinas en el hogar. Creo que ya Ruth se conectó. Se habla mucho de los apoyos visuales, específicamente para los niños con trastorno. Ahí llegaste, Ruth. Hola, Ruth, bienvenida. Hola Daily, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien y me ves bien? Sí, te escucho muy bien. ¿Me escucho Ok, bien, sí? sí, perfecto. Bueno, qué gusto tenerte aquí. A Ruth es una de esas personas que uno conoce por las redes y que hacen cosas maravillosas por allí. Te presento un poco. Ruth Cruz es terapeuta del lenguaje, egresada de la Universidad Santa Paula en Costa Rica. Además, ha desarrollado una serie de materiales maravillosos de la comunicación alternativa y aumentativa. Y bueno, es especialista en comunicación aumentativa. Y bueno, por eso decidimos hacer este live dándole respuesta a muchas personas que siempre preguntan sobre cómo incorporar o cómo manejar los apoyos visuales, sobre todo en los niños con trastorno del espectro autista. Así que bienvenida, Ruth. Muchísimas gracias, Daily. Un placer aquí estar con ustedes y espero poderles colaborar bastante, ¿verdad? Y hablarles en este tiempito exactamente de los apoyos visuales. Así es. Bueno, Ruth, se habla mucho de los apoyos visuales, sobre todo para los niños con TEA. Sin embargo, sabemos que el uso de los apoyos visuales es una herramienta para cualquier trastorno neurológico en el que se haya perdido de algún modo las facultades comunicativas y donde necesitamos facilitarle al paciente una comunicación efectiva y un menor número de frustraciones porque es bastante complicado no comunicarse. Entonces, para comenzar, yo quisiera preguntarte, ¿cuál es la importancia del uso de los apoyos visuales en los niños con TEA, por ejemplo? Ok, bueno, antes de hablarles de la importancia, es importante tener claro el concepto de la comunicación, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de comunicación, hablamos de ese proceso, esa interacción, ¿verdad? Que se da cuando un emisor y un receptor transmiten un mensaje. Entonces aquí vamos a hablar de dos áreas, la posibilidad que tiene la persona para transmitir un mensaje y también para recibirlo. Entonces, hoy yo les voy a hablar de los apoyos visuales, pero que nos permiten a nosotros comprender la información, porque hay chicos que tienen sus dificultades, ¿verdad? O sus necesidades complejas de comunicación y requieren de también apoyos visuales, pero otro tipo para la parte expresiva. Igual ahora podemos, pues al final yo les puedo mostrar cuál es la diferencia. Eh, ¿Qué son los apoyos visuales? Los apoyos visuales, pues es lo que uno utiliza, ¿verdad? Para poder obtener la información que recibe de la otra persona, auditiva o el lenguaje, por medio de gestos, por medio de, todos esos son apoyos visuales. En este caso, lo que más se da, ¿verdad? Lo que más la gente consulta es el uso de imágenes. Pero no solamente las imágenes son apoyos visuales, sino también los gestos, las letras inclusive, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que tener claro es esa parte, que los apoyos visuales se pueden utilizar para la comprensión, entonces para darme a entender, y otro tipo de apoyos visuales para expresarse, porque la comunicación necesita de esas dos áreas, ¿verdad? Comprensión y expresión. Entonces, ¿por qué es importante? Porque los apoyos visuales nos ayudan a comprender lo complejo que es el lenguaje. Entonces, si hay un chico con una necesidad compleja de comunicación, primero tenemos que asegurarnos que nos esté entendiendo
para poder nosotros darle otras herramientas para que se pueda expresar, ¿verdad? Entonces, es muy importante por eso, y ahorita vamos a ir hablando también de qué otros beneficios nos trae, ¿verdad? Utilizar, por ejemplo, las imágenes, las letras o otro tipo de apoyos visuales, además de la comprensión del lenguaje. Así es, Ruth. Ajá. Y además un punto importante es cuándo se deben usar y por qué. Porque pasa mucho que algunos papás tienen cierto miedo a veces de inclusive usar tantos apoyos visuales porque piensan que sustituye del todo lo que es la comunicación verbal del niño y realmente es un facilitador que nos va a permitir apoyar, como tú estás hablando, tanto la comprensión como la expresión del niño. Entonces, ¿cuándo se deben usar y por qué? Ok, entonces aquí lo que tenemos que tener claro primero, ¿verdad? Es si que ese apoyo visual tiene un significado para la persona, ¿verdad? Si para la persona ese apoyo no tiene un significado, vamos entonces a determinar qué quiero yo hacer con ese apoyo, hacia dónde lo quiero llevar yo. Si es un chico con TEA, ¿verdad? Muchos chicos con TEA le dicen a uno de los papás, es que no entiende un pictograma, ¿sí? Está bien, no lo entiende, no tiene un significado. Entonces ahí mi objetivo sería empezarlo a introducir como para darle un significado, una función, porque eso me va a permitir a mí también llevarlo a procesos en la expresión. Entonces, teniendo claro que son distintos, ¿verdad? Que se utilizan para la comprensión, se utilizan para la expresión, yo ahí me planteo y digo, bueno, ¿cuándo lo voy a utilizar? ¿Para qué lo quiero? O sea, entonces depende el desarrollo comunicativo donde esté el chico conociendo sus formas, sus funciones, las necesidades que tiene a nivel comunicativo, entonces ya yo defino cuándo y para qué los voy a empezar a utilizar. Entonces, los apoyos visuales para la comprensión siempre son recomendados, siempre, porque necesitamos, ¿verdad?, que ese chico comprenda el lenguaje. Las imágenes, por ejemplo, se encuentran en un nivel más concreto de lo que es el habla. El lenguaje, es algo muy complejo. Entonces, las imágenes vienen a concretizar esa información. Entonces, un apoyo. Nosotros usamos apoyos visuales para la comprensión todo el tiempo. Nosotros que no tenemos una necesidad compleja de comunicación, ¿verdad? Entonces, con mucho más razón, un chico. Aquí le entra la duda a los papás, pero en realidad, después de que definamos eso, ya vamos viendo si, bueno, si su necesidad también es a nivel expresivo, entonces ahí vamos viendo cuándo o cómo los vamos a ir introduciendo. Pero para la comprensión, siempre, incluso me preguntan, cuando están pequeñitos, un bebé de año, 2 años, es recomendado, es que van a favorecer siempre la comprensión. Nosotros vivimos en un constante bombardeo de estímulos. Desde que le introducimos un libro a un niño, ¿verdad? Con imágenes, sería pensar que entonces el libro no le va a beneficiar, ¿no? O sea, es un apoyo visual que le va a ayudar a comprender cuando la mamita le cuenta un cuento a su hijo, por ejemplo. Ahora, si es un apoyo visual para expresarse, de igual forma va a acompañar al lenguaje, el desarrollo del lenguaje, ¿verdad? Pero ahí sí tenemos que definir para qué es que vamos a utilizar ese apoyo visual, ¿verdad? Y ahí definimos el cuándo y cómo. Exacto, definitivamente. Y yo creo que con los niños más chiquitos es una herramienta, sobre todo hablando netamente de la comprensión, es Ajá. ideal apoyarnos en ello para, que el niño pueda de algún modo inclusive seguir una rutina. Yendo un poco más a la realidad actual, estamos en la casa todo el tiempo con los niños, tenemos el trabajo en la casa, la escuela, todo en la casa. Entonces, las rutinas de algún modo se han perdido. Los apoyos visuales son una herramienta maravillosa para estructurar la rutina y que el niño entienda todas las cosas que tiene que hacer y qué tiene que hacer primero, qué tiene que hacer después y por qué lo tiene que hacer. Y de algún modo le anticipamos al niño cosas que inclusive no le gusten mucho, pero le anticipamos que después va a ser algo que le va a encantar, ¿cierto? Sí, el apoyo, y eso es lo que les iba a hablar, el apoyo visual, además de que le permite a la persona comprender el lenguaje, le ayuda también a otras áreas, como por ejemplo a la organización. Entonces, un niño
que comprenda lo que se le está diciendo, además de eso, tiene su estructura, se logra organizar, se va a ver reflejado totalmente su conducta. Entonces, ahora que estamos en las casas, es una manera, ¿verdad?, de nosotros como mamás poner en práctica, poner el uso más atento, ¿verdad?, a esos apoyos visuales para poder tener esos beneficios. ¿Por qué, no, por qué los apoyos visuales nos ayudan a comprender? Porque no es lo mismo que yo le diga a usted, voy a ponerle este ejemplo, vamos a hacer silencio cuando estamos comiendo, ¿verdad? A que, no lo mismo que yo le diga, vamos a hacer silencio cuando estamos comiendo, a que yo le enseñe un apoyo visual y le diga, vamos a hacer silencio cuando estamos comiendo. El niño atiende más, la persona, todos atendemos más a la información visual, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de ver, ¿verdad? Atendemos más a la información visual que a la información auditiva. ¿Por qué? Porque la información auditiva, la mamá dijo algo y el chico se le fue, pero si está la información visual, uno atiende más a eso. Además de que si el apoyo está ahí, pues nuestra memoria va a trabajar más en recordar, por ejemplo, esa instrucción. Ahora que estamos en casa, entonces, uno de los apoyos visuales que nosotros utilizamos más es un establecimiento de rutinas utilizando una imagen, por ejemplo. Entonces, además de que el niño atiende la información, además de que el niño memoriza lo que se le está diciendo, también logra organizarse. Entonces ahí se ve reflejado en su conducta. ¿Por qué? Porque va a disminuir la ansiedad, el chico se va a autorregular más, ¿verdad? Entonces ahí es cuando ya empezamos a entender, y no es una receta, no es que todos los chicos con TEA tienen que usar pictogramas, es que ¿para qué los vamos a usar? ¿Cuál es nuestro objetivo? Y si nuestro objetivo es favorecer la comprensión del lenguaje y que logre organizarse, pues los chicos con TEA van a ser 100% beneficiados de este apoyo visual. Sí, definitivamente es así, Ruth. Por acá tenemos como una mamá, dice, si el niño tiene de 6 a 7 años, ve la tarjeta y no comprende qué va a hacer con la tarjeta del apoyo visual. Es muy importante, obviamente que tenemos que entrenar al niño en el uso de las tarjetas. Entonces, coméntenos un poco esto, Ruth. Ajá, ok, ahí tenemos que definir entonces por qué será que no, ¿verdad? ¿Será que no tiene un significado? ¿Cómo le vamos a hacer ese significado? Y ¿para qué lo quiero trabajar? Si es que quiero facilitarle lo que estamos diciéndole, o lo que queremos es llevarlo a la expresión. Si nosotros queremos facilitar lo que estamos diciendo de una manera constante, o sea, repetitiva, por medio de una rutina, eso se puede ir logrando. Pero si nosotros queremos que lo utilice para favorecer su expresión, ya como ahí ya entra, digamos, los sistemas aumentativos o alternativos de comunicación, nosotros utilizamos otras técnicas, por ejemplo, la técnica de modelado. Entonces, pero esto ya es otra cosa, ¿verdad?, para trabajar propiamente la expresión. Voy a ponerles aquí la diferencia más o menos. Esto es una rutina, ¿verdad? Esto es una rutina. Esos son los materiales que nosotros hacemos en Comunica. ¿Por qué los hacemos? Porque es más fácil nosotros poderle brindar este material, ¿verdad?, a los padres para que ellos puedan ponerlos en práctica, los puedan implementar y sea, digamos, un apoyo realmente constante y consecuente. Entonces, eso es una rutina. Esto es para que el chico pueda atender a la información que yo le estoy diciendo, para que se prepare, para anticiparle, ¿verdad? Esto es para esa parte de comprensión. Pero si yo lo que quiero es, deme un segundito, ajá, vamos a ver. Si yo lo que quiero es, como mamá que hace esa consulta, quiere que el chico se empiece a comunicar con otras formas comunicativas, el lenguaje es una forma, pero si ya el chico tiene 7 años y su lenguaje no es funcional, nosotros debemos ayudarle con otras formas para que logre expresarse, ¿verdad? Porque la comunicación son 2 líneas. Entonces, esto por acá es un software, lo ven ahí bien, sí. Esto Sí, es, sí. sí, ajá, esto es un software para la parte expresiva. Entonces ahí sí, yo tengo que utilizar otras técnicas, otras estrategias para que ese pictograma tenga un significado, pero a la hora de expresarme. Entonces, no solamente un significado, aquí nosotros incluimos el desarrollo de funciones. Entonces, ¿para qué va a usar, por ejemplo, la palabra comer? Ok, la voy a usar en qué contextos, en qué momentos, ¿verdad? Entonces ya ahí nosotros la vemos en contexto, con ese significado, con esa función, para que él se apoye y pueda
comunicarse. Entonces, ahí digamos como mamá, tendríamos que hacerle esa consulta a ella, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo que se quiere para que use los pictogramas? Porque, como repito otra vez, a veces se tiende a pensar que, o incluso se recomienda, todos los chicos con TEA tienen que usar pictogramas. Esa es la recomendación, les hace buenísimo. Ok, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Hacia dónde vamos con eso? ¿Verdad? Y sí, efectivamente, es un recurso bastante valioso, bastante bueno, pero nosotros tenemos que definirlo para qué lo vamos a utilizar. Entonces ahí sí habría como que preguntarle, ¿verdad? A la mamá, si cualquier cosita, si tiene otra consulta, con mucho gusto. Sí, porque definitivamente tenemos que saber el nivel del lenguaje de ese nené, bueno, de ese niño, porque ya es un niño grande, y además, Ajá. que tú lo comentabas, o sea, cuando nosotros incorporamos un apoyo visual, tenemos que primero modelar mucho al niño, modelarle mucho al niño el significado de esa tarjeta, porque obvio, si se le damos solo el apoyo visual, no va a saber qué hacer con eso, y sobre todo si tiene un Ujú, nivel de lenguaje reducido, ¿no? Por acá ujú. nos dice ¿cómo hago para que comprenda qué hacer con la tarjeta si el proceso pragmático, si no hay proceso pragmático, es decir, no hay intención comunicativa? Bueno, ahí habría que trabajar tanto la intención comunicativa como la incorporación de la tarjeta, ¿cierto? Ajá. Ahí sería propiamente para la expresión, ¿verdad? Entonces queremos trabajar, ¿verdad? Que él utilice ese pictograma para que logre expresarse. Entonces ahí tenemos que valorar cuál es el vocabulario que vamos a utilizar, ese vocabulario que el niño, tiene que haber intereses, tienen que haber, a veces le dice a uno, no, es que no le interesa nada, no, sí, incluso a veces, hay hasta menciones, ¿verdad? Es que él no se comunica nada y no le interesa nada. Eso no es cierto. Siempre tiene sus formas de comunicación. El solo hecho que grite porque no quiera algo o grite porque quiera algo, eso son formas comunicativas. Ahora lo que vamos a hacer es esa forma, hacerla más convencional, ¿verdad? Ya sea en este caso, bueno, con un pictograma, pero buscar entonces, de acuerdo al interés del chico, ver cómo hacemos para que eso sea funcional. Entonces ahí tenemos que valorar no solamente el vocabulario, sino el contexto donde vamos a trabajar y la función que nosotros queremos trabajar. Ahí esa es la parte expresiva, ese es el uso del pictograma, ¿verdad? Para otra área, y esa área es muy importante, porque a veces nosotros nos quedamos trabajando la parte comprensiva. Incluso a veces hay personas que dicen, ah, sí, él se está comunicando con una agenda. Ah, bueno, cuando les decía esto, eso es una agenda, horario, ¿verdad? Como varios nombres se le puede tener para establecer una rutina. Eso es incorrecto, porque la comunicación es en dos líneas. Entonces no podríamos decir que se comunica con una agenda porque no le está dando las posibilidades, ¿verdad?, expresivas, sino que le está favoreciendo, que sí, que un apoyo visual favorece la expresión, claro, o sea, porque son dos áreas recíprocas, ¿verdad? Entonces, un chico no puede utilizar aislado o herramientas para la expresión de la parte comprensiva, ¿no? Porque en comunicación, como yo tengo que entender lo que me están diciendo, yo también tengo que poder expresar lo que me están diciendo. Uh-huh. Sí, así es, y es muy importante saber discriminar, que una cosa es el lenguaje, otra cosa es la comunicación y otra cosa es el habla, que siempre tendemos a pensar, no, el niño no habla, pero sí se está Uh-huh. comunicando. Si él te toma Ajá. de la mano para llevarte a agarrar algo, se comunicó, te pidió. Entonces Uh-huh. usó de algún modo lo que llamamos comunicación no verbal. Por acá Ajá. nos dice una pregunta, Ruth, que iba más o menos a la par con lo que yo te estaba preguntando, que era, ¿cuándo debe iniciarse? Nos dicen, en niños con TEA, ¿desde qué edad es recomendable comenzar a entrenarlos con el uso de sistemas alternativos de comunicación? Entonces, a Ajá. partir de y cómo y de dónde podemos partir. Vamos Uh-huh. un poco. Ok, ok. Para la parte de expresión. Ok, entonces, pequeños, ¿verdad? Incluso antes de los 3 años, nuestro enfoque como terapeutas de lenguaje va a ser mucho la parte del lenguaje oral, ¿verdad? Pero sin dejar de lado las otras formas comunicativas. Cuando nosotros hablamos, no hablamos estáticos, ¿verdad? Nosotros utilizamos otros apoyos. Entonces, desde que empezamos con el chico, incluso yo trabajo hasta antes de que haya un diagnóstico, pero ya hay, ¿verdad? Algunas sospechas, entonces empezamos a trabajar cuando ya un niño, si nosotros empezamos a comparar chicos,
por ejemplo, un niño de 3 años, ¿cuánto habla un niño de 3 años? ¿Cuánto habla un niño de 5 años? Llega a terapia de lenguaje, no se le ha trabajado la parte comunicativa, nosotros lo primero que tenemos que hacer es que se comunique, sea de la manera que sea, ¿verdad? Que eso va a favorecer el desarrollo del lenguaje, sí, no quiere decir que nosotros porque utilicemos otras formas comunicativas ya entonces no va a hablar, no, más bien la persona cuando tiene las posibilidades para comunicarse va a tener más posibilidades incluso para producir. Entonces acá sí es importante porque a veces les da mucho miedo a los papás, ¿verdad? De empezar, uy, si es comunicación y le hago poner pictogramas, entonces ya va a dejar de hablar. No, o sea, antes del lenguaje hay un proceso comunicativo. Si nosotros vemos en un desarrollo típico, ¿verdad? De un bebé, los bebés no nacen hablando. Primero tienen que desarrollar muchas formas comunicativas para después empezar a hablar. Entonces, ¿qué hace uno? Hace ese proceso. Entonces empieza a brindarle formas comunicativas, ¿verdad? A trabajar funcionalidad. Cuando hablamos de formas, ese es el cómo se está comunicando, pero a la par, ¿para qué me estoy comunicando? Porque de nada nos sirve llegar incluso hasta hablar sin tener un aula que no tiene función, ¿verdad? Entonces, antes de ese proceso, nosotros vamos trabajando eso, el cómo y el para qué. Y lo más pronto posible, ¿verdad? No esperarnos mucho, ya si es un chico de 5, 6, 7, o sea, ayer, definitivamente, porque si lo comparamos con un chico, ¿qué hace un chico a nivel en desarrollo del lenguaje a sus 6 años? ¿Qué habla? ¿Verdad? Incluso yo siempre os voy a preguntar, ¿ustedes tienen sobrinitos o, ¿verdad? Que tengan 8 años? ¿Cómo son los niños de 8 años? Entonces mucha gente siempre dice, bueno, son preguntones, son hablantines. Ok, entonces nosotros tenemos que ver que hay que apurarse, ¿verdad? Hay que buscar, y según obviamente ya las necesidades y las posibilidades que tenga el chico, pero la comunicación es sumamente importante y más que hable, ¿verdad? Ahí es enfocarnos en que se comunique de la manera que pueda, pero y que sea funcional, ¿verdad? Así es. Y además, el hecho de que el niño con TEA, específicamente hablando de este grupo, se pueda comunicar, es decir, pueda pedir algo, va a bajar la cantidad de conductas de algún modo o comportamientos disruptivos. Y ahí es donde ahora quiero caer, porque estos niños que presentan muchos comportamientos disruptivos, que no han alcanzado un lenguaje verbal, o sea, oral, una comunicación oral, le ayudan mucho los apoyos visuales. Coméntanos un poco de esto. Ok, y aquí son necesarios los dos, ¿verdad? El apoyo visual para favorecer la comprensión, ¿por qué? Porque necesitamos verlo reflejado en su conducta, necesitamos que sus periodos de atención aumenten, ya digamos un chico con TEA, ¿verdad? Que tiene otras necesidades, nosotros nos enfocamos en que sus periodos de atención aumenten para poder lograr que aprenda otras habilidades o que adquiera otras, habilidades lingüísticas. Entonces, nos enfocamos primero, ¿verdad?, en asegurarnos que esté comprendiendo. Entonces, en que ese apoyo visual le ayuda a que atienda, a que lo memorice, a que no sabemos cuánto está percibiendo del lenguaje, entonces el apoyo visual ayuda, ¿verdad?, a que quede más claro ese concepto. Y después, la parte expresiva, que es sumamente necesaria, porque el niño, exactamente, que no tenga otras formas comunicativas para poder expresar lo que siente, y no solamente para poder pedir, porque a veces estas funciones, hay una autora que se llama Charity Rowland, habla de cuatro grandes funciones, que son las funciones de rechazar, las funciones de pedir, las funciones de socializar y las funciones de transmitir. Entonces, generalmente los chicos resuelven las dos primeras. Ellos rechazan y piden de la manera que puedan. Incluso si es un chico con TEA, ni tiene necesidad de pedir, él va y abre la refri y saca lo que quiere y come, si es que tiene hambre. Pero las funciones de socialización y de transmitir información no. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos y tenemos que asegurarnos también que se esté dando, ¿verdad?, esa otra parte. Entonces, definitivamente, un chico que cuenta con buenos apoyos a nivel comprensivo y un chico que cuenta con buenos apoyos a nivel expresivo, su comunicación, ¿verdad?, va a lograr lo que decías al inicio, ¿verdad?, que sea afectiva. Obviamente eso es un proceso, ¿verdad? Es un proceso de ir modelando, de ir incluyendo, es un proceso de constancia. A mí me encanta el trabajo con las familias, definitivamente
Si eso no es un trabajo que se haga desde la casa, es muy complejo, ¿verdad? Que lo logremos hacer. Uh-huh. Ujú. Y eso es un punto muy importante que acabas de tocar, Ruth, porque cuando incorporamos el uso de los apoyos visuales, es ideal que se generalice el uso en todos los aspectos. O sea, no sirve de nada si en la terapia usamos los apoyos visuales, pero en la casa no se usa. O en la escuela no se usa, pero en la casa sí. O sea, es muy importante que esto se generalice y necesitamos a la familia bien comprometida en este aspecto. Ajá. La comunicación es un área, ¿verdad?, que se da en todo contexto y lograr ese significado que hablábamos, esa funcionalidad no se logra con una sesión de terapia de lenguaje una vez a la semana. No podríamos contextualizarlo, no podríamos lograr, ¿verdad?, darle ese significado, esa funcionalidad en un área, en un contexto, perdón, ¿verdad?, solo en terapia. Eso tiene que llevarse a todos los contextos. Entonces, creo que eso ha sido como lo más difícil en comunicación, ¿verdad? Porque no se puede trabajar aislado y si no se logra en todos sus contextos escolares, la casa y en los servicios que recibe la persona, va a ser muy complejo porque son las formas que utiliza para comunicarse y es como que llegáramos a algún lugar y nos cerraran la boca y no podemos, en ese no se puede comunicar, solo en terapia de lenguaje. Solo en terapia de lenguaje puede hablar, no, ¿verdad? Entonces, ahí empezamos por la casa, por la familia. La única manera de lograr funcionalidad es con apoyos constantes y la constancia se logra en la casa, que es de todos los días, ¿verdad? Así es. Ahora, Ruth, vamos a hablar un poquito de quizás de apoyos visuales que podemos usar en este momento en la casa. Yo creo que un apoyo visual muy interesante es ese tablerito que anticipa al niño a primero, ahora, después. Creo que es genial y les funciona muchísimo. Entonces, vamos a hablar un poquito de este tablero específicamente. Ok, bueno, igual es una rutina, ¿verdad? Es una rutina de 3 actividades. Por ejemplo, bueno, yo tengo esta por acá, no sé si es muy grande. Este tablero específicamente sirve para niños que tienen un nivel de lenguaje muy bajo, de algún modo, porque solo tiene 3 cosas. 3 actividades, sí. Acá, bueno, este que tengo aquí es grande, pero más o menos, usar 3 actividades, entonces. Ok, ¿cuál es la idea de usar 3 actividades? Igual, de poder atender a la información, número 1, ¿verdad? Que me atienda a la información en el momento. Entonces, ahora que estamos en la casa y que a veces nos complican las clases escolares, ¿verdad? Que tenemos que hacer con ellos, el poder yo estar con el apoyo visual, ¿verdad? Diciéndole qué estamos haciendo, porque después de esto vamos a hacer esta otra actividad, ayuda a que el chico vaya manejando la ansiedad, a que sepa lo que va a pasar y todo esto se va a ir reflejado en su conducta, ¿verdad? Entonces, ahora que estamos en la casa, creo que esas son las actividades que más se nos complican, que hagan actividades que tengan que estar sentados en la mesa, que hagan actividades, ¿verdad? Donde no estaban acostumbrados, por ejemplo, actividades escolares. Entonces, utilizar 3, aquí es que no lo tengo a la mano, pero es como nada más que de 3 actividades. Entonces, me va a ayudar a eso, ¿verdad? A que pueda bajar la ansiedad, que pueda conocer qué pasa antes y qué pasa después. Entonces, el uso de rutinas, de estrategias de este tipo, ahora en la casa son sumamente necesarias, ¿ok? Sí, y además es importante que los niños no tienen la noción del tiempo, sobre todo los niños con TEA y además pequeños no tienen la noción del tiempo, entonces si tú le dices, después vas a hacer tal cosa, ellos no saben cuándo es después. Entonces, la rutina de al menos 3 cosas, y además son poquitas cosas las que tienes que hacer, le permite a él bajar un poco su ansiedad y entender que, bueno, son estas 3 cosas puntuales las que vas a hacer y no pasa nada. Entonces, creo que eso es un punto también importante. Sí, este manejo del tiempo siempre pensemos en eso. Yo siempre les digo, hay que reflexionar, ¿verdad? Un poquito en cuánto abstracto lo que le estamos comunicando a nuestros hijos. Entonces, a veces, no solamente, digamos, el solo hecho de decirle que más tarde vamos a hacer tal cosa. Muchas veces decimos, el lunes vamos a hacer tal cosa. El lunes, ¿qué es el lunes? ¿Cuánto falta para el lunes? ¿Verdad? Nosotros, todo eso tenemos que reflexionar cuán abstracto es los días de la semana, cuán abstracto es decirle dentro de un rato. El tiempo puede ser muy abstracto para un chico y para un chico con TEA
aún más. Entonces, tenemos que incluso utilizar apoyos visuales que nos ayuden a manejar el tiempo, ¿verdad? A que el tiempo es un concepto abstracto. A veces uno les dice 5 minutos y 5 minutos puede ser una eternidad. O le puedo decir más tiempo y se les pasa, ¿verdad? Entonces, el apoyo visual que me permite manejar esos conceptos abstractos es sumamente importante. Entonces, es una cuestión como de reflexionar y mira, sí, tal vez no estaba acudiendo a eso que yo le dije, quizás porque no tiene un apoyo, porque no me está comprendiendo realmente, porque es muy abstracto. Entonces, pues ahora en la casa, ¿qué más que poder aprovechar día a día en actividades muy cotidianas, no solamente en las actividades escolares? Mucho le mencionan a uno que ahora los chicos, por ejemplo, quieren usar mucho aparatos electrónicos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo manejo eso? ¿Verdad? ¿Cómo le digo? No, media hora y media hora, eso significa que es cuando se lo voy a quitar, nos va a generar, ¿verdad? Una crisis nos va a generar porque no le anticipamos adecuadamente, ¿ok? Entonces, en esa parte, pues es importante y podemos aprovechar las actividades del día a día, las actividades cotidianas. Así es. Por acá nos dicen, se puede ocupar con cualquier niño, joven o adulto que no sea verbal. Claro, claro que sí, es una herramienta Ajá, comunicativa. ajá. Ve Eh, aquí, Evelyn, aquí tengo ya la de los tres. Es que la tenía un ah, poquito lejos, pero ya me pasaron. Esta es la de las tres actividades, ¿ok? Entonces, esta nosotros la diseñamos exactamente para eso, para poder transportarla por todo lado y estar uno con el apoyo visual, ¿verdad? Estar con el apoyo visual. Delin, perdón con la consulta que me hiciste, ¿me la puedes repetir? La que bueno, me acaba. nos preguntan que si se podía usar Ajá, en tanto niños adultos, niños jóvenes o adultos que no tuvieran comunicación verbal, y bueno, sí, yo comentaba que ujú, sí. ajá, claro. Ujú, Por ajá, claro. acá, te digo la pregunta y me completas Sí, ahí. Nos dicen, ajá, ¿y se debe usar el mismo pictograma en todos los ambientes en el que el niño tiene acceso? Este es un punto importante ajá. porque, por ejemplo, yo recomiendo realmente usar en principio fotografías reales porque es más fácil para el niño entender el pictograma. Pero coméntanos un poco tú si el pictograma tiene que ser el mismo en todos los ambientes, cómo Sí. lo tenemos que manejar. Ok, aquí tenemos que definir igual, si es para la comprensión y si es para la expresión. Entonces, si son para la comprensión, podemos usar lo que sea. El apoyo visual siempre es un apoyo visual. Si le favorece más entender fotos, pues ¿verdad? Porque aquí en comprensión lo que tenemos que definir es que ese apoyo visual tenga significado para la persona, ¿verdad? Si es para la parte expresiva, ahí sí nosotros tenemos que mantener el mismo. ¿Por qué? Porque, vuelvo acá, ¿verdad? Nosotros no podemos estarle haciendo un cambio de fotografías, luego un tiempo trabajo con objetos concretos, luego otro tiempo con fotografías. No, porque esto va a ser su forma comunicativa y yo ya tengo que ir trabajando la planificación motora de ese chico para que llegue, ¿verdad?, a utilizar el símbolo de la mejor manera y no puede ser que le cambiemos, que empecemos con fotos, después le cambiamos a pictogramas, después le cambiamos a otro símbolo, ¿verdad? Porque sería muy complejo para el chico. Ahí empezamos, sí, a utilizar y que se mantenga, ¿verdad? Este pictograma que vamos a utilizar porque esa va a ser la forma comunicativa, ¿verdad? Y es lo que estamos como programando para. Pero si es para favorecer la comprensión, yo puedo, depende del significado, se pueden usar palabras, se pueden usar, acompañarlo con alguna seña, acompañarlo con algún gesto, ¿verdad? No es que para la expresión no podamos usar palabras, sí, pero ahí hay que definirlo para no estar como cambiando porque no nos daría ningún beneficio. Nosotros a nivel expresivo queremos establecer el uso de los pictogramas, ¿verdad? Ya para irle dando esa programación, esa trabajar esa planificación motora y no estar como haciendo sus cambios porque no sería un beneficio, ¿verdad? Es como que nosotros nos cambiaran, ahora hablaba con una colega y yo le decía eso, es como que nos cambiaran el teclado de la compu todos los días, ¿verdad? Sería desorganizarnos toda la información. Entonces, a nivel expresivo sí es muy importante mantenerlo, pero a nivel comprensivo, podríamos utilizar. Ahora, en mi experiencia, yo utilizo pictogramas, ¿verdad? Yo utilizo pictogramas para favorecer la comprensión, porque
pues es más accesible. A veces las fotos pues cuesta un poquito más, ¿verdad? Para tomar una foto que sea realmente comprensiva, pues tiene que ser una foto clara, una foto ojalá profesional, con fondo blanco, porque si no quedamos en las mismas, ¿verdad? Muchas veces, y eso es una de las cosas que más preguntan, muchas veces queremos que la foto, por ser foto, es más concreta o menos abstracta, pero depende de la foto, ¿verdad? Porque si es una foto llena de estímulos y no se entiende ni siquiera, es más claro un pictograma. Y ahora pues hay pictogramas que sí consigue uno muy claros, ¿verdad? Donde se ve la figura humana muy clara, ¿verdad? Que a veces eso es como lo que tal vez tiene dificultad la persona. Si es una parte del cuerpo, es más complejo, pero si se ve toda la persona, pues es un poquito más claro, ¿verdad? Entonces, espero haber aclarado ahí la consulta. Sí, definitivamente, y aquí vamos a aclarar algo, porque muchas personas piensan que PEX es, o sea, PEX es una marca, es un sistema alternativo de comunicación, pero es una marca ya establecida. Entonces, cuando usamos el pictograma, no es que estamos haciendo PEX. PEX tiene una serie de fases y una serie de metodología que establecieron los que los crearon, que es muy útil y es muy funcional. Los que trabajan con PEX funciona muchísimo, pero no es lo mismo que usar cualquier sistema alternativo de comunicación. Entonces, creo que era importante aclarar eso. Por acá nos dicen, ¿con cuáles pictogramas recomiendas iniciar el vocabulario que él más usa? Ejemplo, tarjetas de comida favorita. Aquí lo que tenemos que definir es, más que aprender vocabulario, ¿verdad? Hacia dónde lo vamos a llevar a nivel comunicativo. Porque no es lo mismo identificar y no es lo mismo enseñar vocabulario aislado con álbumes de lenguaje a enseñar y modelar un sistema de comunicación, ¿verdad? Entonces aquí no sería cuál es el pictograma recomendado exactamente, sino eso va a depender del contexto de la persona, de lo que hablé anteriormente, ¿verdad? El interés de esa persona para empezar ahí a trabajar las funciones comunicativas. Por ejemplo, no solo pensar en que yo quiero comer las manzanas, no, sino además de eso, me encantan las manzanas, qué ricas las manzanas, y empezar, ¿verdad?, a modelar otro tipo de vocabulario que no solo se me va a quedar en pedir o solamente en hablar, ¿verdad?, de conceptos aislados, no, que entonces vamos a ir un poquito más allá. Entonces aquí dependería del chico, ¿verdad? Sí, yo recomiendo que establezcan las estrategias de una vez que va a utilizar el chico. No sería recomendable a nivel expresivo, ahí sí, utilizar un pictograma y lo que le decía después, ¿verdad? Y después a los 2 meses, no, mejor voy a cambiar estos, mejor le voy a poner a estos otros, y al final el chico ya viene trabajando su planificación motora y no va a poder, ¿verdad?, establecer pues su adecuado sistema. Esto a nivel expresivo. Entonces ahí va a depender de cada chico de dónde vamos a partir, porque en realidad no es una receta. Ahí sí tenemos que determinar pues sus intereses, nos vamos a basar porque la comunicación tiene que ser algo que me motive, ¿verdad? Entonces, si hay chicos con TEA que no tienen intencionalidad comunicativa, yo tengo que arrancar por algo que realmente sea de interés del chico para poder desarrollando eso y otras funciones, porque no solamente son las funciones de pedir. Como les decía, hay 4 grandes grupos y aquí el reto de nosotras casi siempre son las funciones de socialización y las funciones de transmitir información, porque las demás los chicos las resuelven más o siempre como que se enfocan en ese trabajo, pero las funciones de socialización no, o de transmitir información, que ahí es donde entra la parte de narrativa, digamos, ¿verdad? La capacidad que tiene el chico de poder contar, de poder expresar, que es sumamente importante y es un gran reto. Sí, por acá tengo una pregunta bien interesante, Ruth. ¿Cómo recomiendas iniciar el uso de apoyo visual para pedir ir al baño en un niño que ya controla esfínteres, pero no avisa y solo sale corriendo al baño cuando tiene ganas? Ajá, ok, ahí nosotros podemos 2 cosas, ¿verdad? Uno, usar los apoyos visuales para favorecer la comprensión, entonces tener, ¿verdad?, un apoyo visual para indicarle lo que es ir al baño. ¿Ok? Entonces, para que sepa qué es la actividad, para que la conozca, la podemos tener pegada en el baño, ¿verdad? Y siempre que va al baño, poderle reforzar esa parte. Ahora, para la expresión, ahí nosotros podemos modelar. Inmediatamente o que lo estemos llevando al baño, o que haga algo como mamá, que sepa que quiere ir al baño, ¿verdad? Nosotros modelamos. Ok, nosotros modelamos
por conducta, no le pedimos que lo haga, me explico, sino que modelamos lo que está haciendo. Si un niño está muy feliz, modelamos que está muy feliz con un apoyo visual, pero eso a nivel expresivo, ¿verdad? Entonces, después de haber definido qué es lo que queremos, ahí, bueno, habría que ver en él, ¿verdad? Habría que definir si todavía no tiene un significado para los pictogramas, entonces tendríamos que trabajar esa parte, habría que definir, o si ya tiene un significado, entonces, si lo trabajamos para agregarle otro vocabulario y enfocarnos en vocabulario núcleo. O sea, habrá que valorar otras cosas, ¿verdad? La edad de él, si lo que queremos es aumentar ya la comunicación que tiene, si habla o no habla, ¿verdad? Por eso es tan importante conocer el desarrollo comunicativo del chico, cuáles son sus formas, cómo son sus funciones, la edad que tiene, ¿verdad? Para ver cómo aumentamos los apoyos de comunicación aumentativa y alternativa, que si ya es un chico más grande, pues tenemos que apurarnos y trabajar mucho esa parte por la edad del chico. Entonces hay que valorar todos esos aspectos, son sumamente importantes. Sí, por acá nos dicen, ¿se puede ocupar con niños con síndrome de Down no verbales o uno con discapacidad intelectual severa que no son verbales? Ajá, claro. En realidad, digamos, esto no es para chicos con TEA, que sí, que obviamente nos va a ayudar, nos va a favorecer, porque generalmente el chico con TEA, ¿verdad? Pues tiene sus dificultades a nivel del desarrollo del lenguaje, pero esto es para chicos con necesidades complejas de comunicación. Entonces, partimos de ahí, ¿verdad? No de un diagnóstico, sino de una necesidad compleja de comunicación. La comunicación aumentativa alternativa, un apoyo visual para la comprensión lo necesitamos todas las personas. Nosotros usamos apoyos visuales todos. Ahorita es que no estoy yo hablando, ¿verdad? Y no tengo ningún apoyo visual, pero generalmente cuando uno va a un curso, uno puede proyectar, ¿verdad? Y necesita como ver la información que le están dando para que a uno le quede muchísimo más claro, ¿verdad? Esa información, para poderla recordar. Yo no sé si aquí muchos estarán anotando, ¿verdad? Porque la capacidad que uno tiene para recordar el lenguaje, pues no es igual que cuando uno lo ve, lo escribe. Entonces, el apoyo visual para favorecer la comprensión es para todos. ¿Que ayuda más a favorecer a los niños con necesidades complejas? Claro, porque tienen una necesidad compleja de comunicación, pero esto es para todos, y aquí partimos de los pequeñitos, ¿verdad? Con lo que les decía al inicio. Si como mamá yo le cuento un cuento y el chico entendió el cuento, es porque yo estoy usando un apoyo visual para leerle el cuento, ¿verdad? A veces pasa, Daylin, y es muy curioso, que esto lo usamos en cualquier chico, pero cuando tenemos un chico con una necesidad compleja de comunicación nos da miedo. Y más bien debería aumentar, ¿verdad? Debería ser más, porque entonces deberíamos enfocarnos en que ese chico necesita más de ese apoyo visual. Sí, y además también los adultos que pierden las habilidades comunicativas por accidentes cerebrovasculares, se usan tableros comunicativos, apoyos visuales, o sea, esto es un sistema alternativo y aumentativo de comunicación que se puede usar en cualquier niño que tenga una necesidad para comunicarse verbalmente. En cualquier persona, exactamente. En cualquier persona. ¿Cómo se llamaba el autor de Los 4 momentos? Te lo están pidiendo y te voy a leer la otra pregunta de una vez. Dice, ¿con cuáles? No están. Y se debe usar el mismo pictograma en todos los ambientes que el niño está, eso ya lo habíamos comentado un poco, pero quizás lo repites un poco, y debes utilizarlo en todas las actividades o poco a poco. O sea, ¿cómo se van incorporando? Ok, bueno, la autora Charity Roland, de la matriz de la comunicación, ustedes pueden meterse a internet, buscarla, ¿verdad? Ahí habla, es una valoración, la matriz de la comunicación, de las formas comunicativas y funciones comunicativas. Entonces, ahí queda muy claro que antes del lenguaje hay un montón de comunicación. O sea, no podemos decir no se comunica, no, sí se comunica, que no se comunique por medio del lenguaje. Yo siempre lo explico así, el lenguaje está por aquí, la comunicación acá, ¿verdad? Entonces, antes de eso hay un montón de desarrollo, ¿verdad? Comunicativo que nosotros tenemos que considerar. El lenguaje es una de las formas, ¿verdad? Es una de las formas más abstractas, es una de las formas que requiere de funciones cognitivas también para el desarrollo, ¿verdad? Pero no quiere decir que porque no haya lenguaje la persona no se
se comunique. Hay que verlo. Entonces ahí ustedes lo pueden ver más claro. Charity Roland tiene como un grafiquito, ¿verdad? Entonces, para los papás es una herramienta bastante buena porque se ve más claro lo que uno trata de explicar, ¿verdad? A nivel de desarrollo comunicativo. La otra pregunta era para retomar del uso constante, ¿verdad? Lo importante es que sea el uso constante. Para comprensión, como les digo, uno puede combinar, ¿verdad? Porque es para facilitar la comprensión, siempre y cuando eso tenga un significado para la persona, ¿verdad? Porque si no tiene ningún significado para la persona, estamos en las mismas. Entonces, es ir creando significados. Y para la parte expresiva, sí tiene que mantenerse, porque ese va a ser su forma comunicativa y no podríamos estar cambiando, ¿verdad? Un día, no, esta semana yo voy a utilizar fotos y la otra semana voy a utilizar pictogramas y la otra, entonces nunca vamos a establecer, ¿verdad? Nunca vamos a irnos trabajando en planificación motora adecuada para que esa persona logre expresarse. Y la otra pregunta ya no me acuerdo, es que eran tres. La otra pregunta que ¿cómo los ibas incorporando? O sea, los pictogramas, ¿en qué orden? ¿Cómo se debían ir incorporando? Ajá, como les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Eso va a depender del chico. Hay chicos, por ejemplo, con TEA que hablan, pero su habla es de 2 palabras. Sus frases son de 2 palabras. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a utilizar, ¿verdad? Ese apoyo para poder expandir sus frases, para que sea una estructura gramatical más comprensible, ¿verdad? Entonces vamos a partir de eso. Pero si es un chico no verbal, que todavía el pictograma no tiene un significado, se lo come, lo tira, lo bota, que eso es lo que le dicen a sus papás, no es que no le gustan, tenemos que partir, ¿verdad?, de sus intereses más fuertes, de sus gustos, para lograr que eso tenga una funcionalidad. ¿Okay? Entonces Sí, ahí va a depender, tenemos definitivamente que valorar, ¿verdad? En este caso, terapeuta de lenguaje es el que debe hacer ese proceso valorativo, ¿verdad? Tiene que definir de dónde vamos a partir. Y ahí es donde vamos a tener éxito y tener muy claro, ayer le comentaba a una colega también, cómo se proyecta usted en 2 años, hacia dónde va. Entonces, eso me tiene que servir a mí para poder establecer mis estrategias de ahorita, ¿verdad? Porque dentro de 2 años no vamos a cambiar, no, mejor voy a trabajar otra cosa y después otra cosa y entonces no logramos, ¿verdad? Esa constancia para que el chico vaya de verdad haciendo para explicarlo mejor, expandiendo sus formas comunicativas, ¿ok? Entonces, ahí es muy, muy importante la valoración que nosotros hagamos, ¿verdad? Para ver de dónde vamos a partir. Porque no porque hay un diagnóstico de TEA, quiere decir que todos se trabajan igual, ¿no? Hay chicos con TEA que hablan, pero necesitan con la comunicación aumentativa para que sus frases tengan más sentido, para desarrollar funciones, ¿verdad? Otros chicos que no, vamos a crear significados a partir de este apoyo visual, otros chicos que no tienen ninguna condición, pero que necesitan de aumentar sus periodos de atención. Ok, vamos a usar los apoyos visuales para que pueda atender mejor a la información, pueda recordar mejor la información. Entonces aquí no dependería del diagnóstico, sino de la necesidad comunicativa y eso hay que valorar. definitivamente es así. Y ahora, Ruth, quizás vamos a comentar cómo se puede implementar por lo menos la agenda visual en la casa, específicamente en este momento de cuarentena. ¿Cuántas actividades es recomendable ponerle a los niños según edad? Porque a veces los papás, sí, bueno, le puse 20 actividades, demasiado. O sea, si yo veo 20 cuadritos de cosas que están diciendo que las tengo que hacer, no. Entonces, eso también es importante. ¿Cuántas cosas le ponemos que tiene que hacer? A mí me ha pasado que me hace mucha gracia, esta es la pequeñita, ¿verdad? Que me dice, uy, no me caben, entonces tengo que comprar 2. No, digamos, si el apoyo visual es para que la persona atienda la información, vamos a partir de ahí. Entonces, no me va a ayudar poner una cantidad de información porque entonces tampoco la va a atender, ¿verdad? Entonces, vamos a detectar el problema. ¿Qué es lo que me da problema? El problema es que se siente a la mesa, ¿verdad? Entonces, no, que se lave los dientes, él sabe que después de comer siempre tiene que lavar los dientes, entonces yo pongo la actividad de comer, ya se sabe que antes de comer se lava las manos, se lava los dientes, ya lo hace perfectamente, no voy a llenar la agenda, ¿verdad?, con ese tipo de actividades.
sino que le voy a dar más énfasis a las que me da problema. Entonces yo detecto el problema, eso es lo primero, que hacia dónde es lo que quiero ir, qué es lo que me está dando problema. Me está dando problema que no se siente a trabajar en la mesa, ¿verdad? Solo quiere jugar. Ok, entonces yo me tengo que enfocar, ¿verdad? En las actividades que están alrededor de eso para enfocarme en lo que me está dando más problema. Ahora, si es un chico que esto no significa nada, con mucho menos razón vamos a poner aquella cantidad, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es que vamos a ir anticipándola. Podríamos utilizarla así, con uno, y llevarlo, para que de una manera constante eso vaya teniendo un significado a la persona. Ay, estás trabajando en la mesa, ajá, mira, estamos en la mesa. Ajá, ah, ¿qué estamos haciendo? Estamos en la mesa. Estamos en la mesa. Y a la par, el otro recurso que es para la expresión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las implementamos? Las rutinas. Va a depender del problema, va a depender del desarrollo también comunicativo del chico, ¿verdad? ¿Qué recomiendo yo? Cuando es un chico que está iniciando, que todavía, digamos, como le dicen los papás a uno, lo muerde, lo bota, lo tira, no le gusta, pues un tamaño como este es un tamaño adecuado, ¿verdad? Para que pueda atender mejor a la información. Siempre recordemos eso, que atienda la información, que realmente el apoyo visual nos está dando lo que andamos buscando, ¿verdad? Que es que me atienda a ese concepto. Ya chicos, digamos, que hablan incluso, ¿verdad? Yo puedo recomendar algo así más pequeño porque ya pues tiene más conceptos, ya se va a organizar mejor, ¿verdad? Ya podría entender la rutina de un día, ¿verdad? Pero yo incluso más de 10 actividades nunca recomendaría, porque entonces es lo mismo, o sea, no va a atender a la información, que es lo que nosotros queremos. Y además intercalar en la rutina cosas que sí le gusten. O sea, porque si le pones muchísimas cosas que pones 10 actividades, pero son 10 actividades que le desafían a él, que le generan mayor estrés, obvio, igual no puede llegar a las 10 actividades. O sea, hay que intercalarla con un juego de pelota, o sea, las cosas que le gustan. Y está el punto también de saber educar al niño, o sea, a tu hijo, y darte cuenta qué es lo que le gusta, entonces le generas, le desarrollas algún punto del cerebro, una actividad, pero luego te vas a hacer como otra actividad. Exactamente, digamos, hay actividades que hay que hacerlas, no son opcionales. Por ejemplo, hay que hacer las actividades escolares, pero también podemos ir a jugar, no pasa nada, ¿verdad? Ok, entonces esta es la que me está dando problema. Yo puedo apoyarla de esta manera y decirle, oye, apúrate, sí, sí, mira, porque por si ya después vamos a jugar. Eso puede lograr, ¿verdad? Que maneje más la ansiedad, que, bueno, sí, ya sé que después de esto sigue algo que quiero hacer, ¿verdad? También a veces pasa mucho que le dicen a uno, que no, no, entonces esto es imposible, le voy a poner en la rutina solo cosas que le agradan. No, porque hay actividades que no son opcionales, que tenemos que hacerlas y que hay que comprometerlos a hacerlas, ¿verdad? Ahora que estábamos con teleterapia, yo inicié y lo primero que les dije, papás, siempre hemos trabajado la rutina, pero ahora vamos a fortalecer, ¿verdad? Esas rutinas en la casa, porque el chico tiene que ir preparado, tiene que saber que va para terapia, ¿verdad? Que se va a sentar, que para que sus periodos de atención sean realmente buenos, para que la información quede más, para que no esté ansioso, para que sepa lo que va a pasar, o sea, entonces el uso de rutinas, y más ahora que estamos haciendo teleterapia, es básico. Sí, es súper funcional a los niños en la casa. O sea, porque yo creo que tanto los adultos como los niños están muy ansiosos ya del encierro. Entonces, el saber que voy a hacer muchas cosas, cosas que me agradan, cosas que no me agradan tanto, pero voy a tener premios de algún modo. Entonces, eso les va a facilitar muchísimo a los papás la dinámica en el hogar. Por acá nos dicen que cuando hablan muchísimo y no para hasta conseguir lo que quiere. Bueno, ahí hay otros aspectos de la comunicación que están fallando. Entonces, funcionar el pictograma que tiene PEX, que es espera. A ese niño hay que enseñarlo a esperar definitivamente. Siempre, sí, siempre digamos conceptos abstractos. Nosotros lo podemos utilizar. Siempre, recuerden esto, un apoyo visual siempre va a concretizar lo que es el lenguaje. Las palabras se van, pero el apoyo visual queda. Entonces, por ejemplo, bueno, nosotros diseñamos este cambio, ¿verdad? Y lo diseñamos así en palabra porque al final de cuentas el símbolo es como complejo.
Entonces, si se van a Ujú. aprender un símbolo complejo, pues que se aprendan la palabra, ¿verdad? Que al final las letras se siguen siendo complejo. Entonces, a veces se cree que porque hay una rutina, se vuelven chicos estructurados y ¿qué voy a hacer yo como mamá? No voy a poder hacer cambios. No, no. También tiene que haber cambios. Tienen que haber situaciones donde tiene que esperar, donde está bien, se le dijo que iba a hacer tal actividad, pero no se puede hacer porque ya no está en las manos de uno, ¿verdad? No sé, pasó algo, iba a ver tele y se fue la electricidad, qué sé yo, no sé, y no se puede. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a aguantarme o voy a ir a comprar para resolver la situación? No, eso no se puede. Entonces también nosotros podemos introducir cambios, ¿verdad? No para que no llore, ¿sí? Todos lloramos cuando no queremos algo, sino para manejar la ansiedad, ¿verdad? Cuando uno sabe, cuando uno ya entiende qué está pasando, hay muchas veces que uno no quiere que pasen cosas y uno llora también. Eso no pasa nada. Lo que uno no quiere es que tengamos crisis, ¿verdad? De un día entero o tengamos situaciones muy complejas, ¿verdad? Donde nos veamos este, en situaciones que no sabemos, ¿verdad?, cómo manejarlas. Pero si tiene que llorar porque se tiene que esperar o tienen que llorar porque hubo un cambio, el llorar no pasa nada. Incluso también después ya vienen otras estrategias para manejar la emoción, ¿verdad? Y incluso hay apoyos, nosotros dentro de Comunica diseñamos apoyos visuales para ese tipo de situaciones que son a veces complejas y que no entienden qué hago si estoy tan enojado. Tiro cosas, grito, ¿verdad? También nosotros diseñamos apoyos visuales para indicarle que sí, que no pasa nada si está llorando, que no pasa nada si está triste, pero no le puedo dar opciones de gritar, no, sino que le doy otras opciones más favorables, más positivas, más aceptables, ¿verdad? Pero el apoyo visual es eso, o sea, siempre me va a concretizar, siempre me va a ayudar a que me comprenda mejor la información que yo le estoy dando. Y exactamente como vos decís, si hay que esperar, hay que esperar, si hay que un cambio, hay que cambiar. Es cómo va a ser su reacción, su emoción ante esa situación. Sí, y por acá nos dicen qué opinan de Teach y Pex. Bueno, justamente de eso hablábamos antes, esos son marcas, son métodos con que Uh tienen -huh, esa marca, son métodos de uh -huh, comunicación alternativa y son funcionales. Son uh -huh. funcionales. Sí, en este caso, uh -huh, a mí me gusta divertirme un poquito más en el sentido de trabajar otras funciones más, ¿verdad? Entonces a veces uno no tiene tampoco que casarse con un método, ¿verdad? Ajá, sino ver cómo podemos aprovechar otras funciones comunicativas en una simple actividad de, no sé, con una bola, por ejemplo, de tirar la bola y que él se esté divirtiendo. Ahí nosotros, si estamos trabajando ya propiamente, porque PECs, como decíamos, ¿verdad? Son métodos establecidos para trabajar esta parte de expresión, nosotros podemos modelar, no con este método, por ejemplo, sino podemos modelar otras reacciones del chico. Estoy feliz, entonces me acerco, ¿verdad? Y con el pictograma de feliz y digo que, ay, para ver por acá, voy a ponerlo otra vez. Por ejemplo, un software con vocabulario núcleo. Ok, voy a irme a charla rápida. Eso es un software con vocabulario núcleo. Entonces, yo puedo estar jugando con la bola, ¿verdad? Puedo estar demasiado feliz y decir, increíble. Y estar el chico ahí tirando la bola y yo estoy a la par modelándole. Increíble, sí, estuvo increíble, me encanta. Uy, increíble, ¿verdad? Entonces, eh, ¿qué es lo que yo opino? Que hay que aprovechar todo, todo lo que el chico haga comunicativamente con otras formas para yo modelar. Entonces, ahora hay software, ¿verdad? Que podríamos decir que tienen vocabulario suficiente, ya de alta tecnología, para nosotros poder modelarlo e implementarlo, ¿verdad? Y poderle dar significado y función a esos símbolos. Entonces, no solamente, digamos, quedarnos con un método, sino buscar, ¿verdad?, de otras alternativas. Ahorita hay muchas otras más posibilidades, hay más que eso, hay más que podamos trabajar a nivel de funciones, por ejemplo. Sí, y además trabajar siempre en las necesidades del niño. Si ya el niño alcanzó algo, hay que ir más allá, porque Uh ahí es -huh. donde dicen, no, no uso eso porque luego no va a hablar, pero claro, si tú lo usas específicamente para algo y no vas más allá, que Uh -huh. realmente eso es un
muchos niños que usan métodos alternativos de comunicación inician su comunicación verbal en el momento que ese cerebro esté suficientemente maduro con habilidades lingüísticas que le permitan comunicarse verbalmente. Entonces, Ruth, se nos va el tiempo, nos queda solo un minuto. Muchísimas gracias. Se quedaron varias preguntas por ahí, pueden escribirme al privado y yo les puedo responder. A Ruth, ¿dónde te pueden contactar, Ruth? Me pueden contactar en la página de Facebook de Comunica, en el Instagram también, y también yo tengo un canal en YouTube, ¿verdad? Para que vean videos. Tengo un programa que hago los jueves, Más allá de las palabras, es dirigido a papás también. Entonces ahí nos pueden seguir y con mucho gusto. Muchas gracias.